Vinostrum para celebrar, para acompañar o para compartir. Si Vinostrum no existiera, habría que inventarlo. Nosotros todas las semanas hacemos una conversación con Marcelo Crobato y esa conversación nos permite evaluar asuntos que tienen que ver con la legalidad venezolana e inclusive con la legalidad internacional. Marcelo Crobato nos ha ayudado muchísimo a entender asuntos legales y aspectos jurídicos que son normalmente de nuestro interés, pero además de eso nos ha ayudado también a entender cuáles son las iniciativas políticas que con revestimiento legal y las acciones ciudadanas que también con la legitimidad y la legalidad que pueda otorgársele pueden ejecutarse en contra del régimen venezolano. Por esa razón, el día de hoy, como todas las semanas, está con nosotros Marcelo Crobato. Marcelo, bienvenido. Gracias, Daniel, un gusto. Buenas tardes a los que están a este lado del charco escuchando. Buen día si están al otro lado del charco. Buenas noches a cualquier hora si nos escuchan en diferido. Y buenos días si nos están viendo en la mañana mientras hacen el desayuno, porque también pasa. La gente en Australia, la gente en Japón tiene esas complicaciones. Pero hay es un heredero de los grandes luchadores de los Estados Unidos que se fueron a América Latina a hacer la guerra de independencia, ¿no? Tenemos a el que yo creo que es uno de los comandantes de la Legión extranjera en defensa de la nacionalidad venezolana, quien está haciendo unas cosas bien interesantes a favor de la liberación de Venezuela y del restablecimiento de la República. Y es nuestro amigo Zac Foster, quien se conecta con nosotros a muy tempranas horas de donde él se encuentra, y por eso le agradecemos doblemente por haber madrugado y por todo el esfuerzo que haces por Venezuela. Zac, bienvenido. Muchas gracias, Daniel. Es un placer, como siempre. Zac Foster ha encabezado, Marcelo, una iniciativa que es conocida como la iniciativa de las paraembajadas o las embajadas ciudadanas, como me gusta más llamarlas a mí. Porque decir paraembajada podría entenderse que es una embajada paralela, que en realidad lo es. Pero en realidad el término de embajada ciudadana la reviste del carácter que realmente tiene, que es ciudadana, es una instancia de organización ciudadana que inclusive ni siquiera el chavismo, a través de su perverso texto constitucional, pudiese ir en contra de la constitución de dichas embajadas ciudadanas, porque son una instancia de organización ciudadana. Y como hemos estado, Marcelo, durante las últimas semanas hablando de la necesidad de la constitución de una nueva clase política, de una nueva dirigencia política y del empoderamiento, si es que acaso acaba el término, de la ciudadanía con respecto a su futuro y a la liberación de Venezuela, le hemos pedido a Zac Foster que esté con nosotros porque no solamente ha hecho cosas con la embajada ciudadana, sino que está proponiendo algunas acciones el día de hoy que creo que van en sintonía con lo que hemos discutido en las últimas semanas. Zac, por favor, cuéntanos qué es la iniciativa de las embajadas ciudadanas y hasta dónde ha llegado esa actividad hasta el día de hoy. Pues la iniciativa de las embajadas ciudadanas de Venezuela siempre es trabajar para liberar hasta el último venezolano. El proyecto que se está llevando a cabo actualmente se llama Telefonazo por la Patria. Y eso es porque la última semana, este supuesto interinato, esta falsa oposición que ha siempre trabajado para oxigenar al régimen, ellos enviaron una delegación de sus estafadores a mi país para tener una serie de reuniones con mi gobierno, los que no publicaron absolutamente nada de esas reuniones anteriormente porque no querían manifestaciones por parte de los venezolanos acá, pero estaban vendiendo a mi gobierno la grande mentira de que la mayoría del pueblo venezolano sí apoya más elecciones con el régimen y que sí apoyan este acuerdo de salvación nacional, que esta vez las elecciones serán la salida del régimen,
a pesar de que han ignorado los últimos 5 o 6 que habían perdido, pero ok. Y además de eso, también yo sé que estaban pidiendo que mi gobierno siguiera financiando el interinato o la falsa oposición venezolana. Entonces, eso para nosotros es inaceptable y hemos impulsado un telefonazo por la patria. Eso es lo que se llama el proyecto. Muchas gracias a Contrapoder por poner un artículo de noticias ayer. Pero hay una lista cortita que publicamos en el sitio web de la Embajada Ciudadana. Cualquier persona puede irse para verlo, embajadavenezolana.org. Haz clic noticias en el menú, lo verás en inglés, lo verás en español. Una lista de funcionarios estadounidenses. Estos son los oficiales de la Cancillería, eso es siendo el Departamento de Estado, que están asignados a Venezuela y a Latinoamérica o el hemisferio occidental, específicamente las cosas que pertenecerían a la política de Venezuela, y también los senadores y los congresistas que se sientan en los comités que pertenecen a la política hacia América Latina. Todo desde colaboración en el futuro entre la DEA y la policía colombiana o peruana, hasta ayuda humanitaria que haría hecho en los presupuestos de los Estados Unidos. 29 personas. Estas personas colectivamente hacen la política estadounidense hacia Venezuela. Entonces, publicamos una lista de estos nombres con números de teléfonos para llamar para todos los venezolanos dentro del país, porque ya hay algo como 500,000 de venezolanos en mi país, al menos. Además, todos los venezolanos en el exterior pueden comunicarse en directo con esta gente en las redes sociales. Casi unos de ellos tienen algo en las redes sociales. También pusimos 5 exigencias por una Venezuela libre. Exigencia número 1 siendo no a este acuerdo de salvación nacional, porque es un acuerdo de salvación al régimen. Número 2 siendo que Juan Guaidó ya no representa al pueblo venezolano. Él tenía el apoyo de casi todos, incluso este dicho chavismo democrático. Hasta ellos lo apoyaron y todavía lo gastó para hacer negocios con el régimen. Entonces, ok, gracias por hacer tu elección. Número 3, en vez de más platicos absurdos sobre elecciones con el régimen, otra vez exigimos que las tropas cubanas y las tropas rusas se vayan de Venezuela. Es una broma estar hablando de libertad a través de elecciones sin mencionar absolutamente nada de los ejércitos ocupando a Venezuela para preservar esa dictadura, porque Rusia y Cuba necesitan su petróleo baratito encima de todo. Número 4, queremos desmantelar en total el partido Estado del PSUV completamente, así mismo como el régimen nacional socialista de Alemania en 1945. Nunca, jamás. Eso no quiere decir que irían a fusilar a todos los exchavistas, así como Fidel Castro fusilaba a todo el mundo en 59. No, simplemente que varias personas serían inhabilitados en la política en la futura. Qué sangriente esa política. Y número 5, ¿cuál fue número 5? Y lo más importante, que Estados Unidos deje inmediatamente de financiar al interinato, este gobierno interino, cual simplemente es otra fachada del chavismo. Esos son los 5 exigencias y cualquier persona puede contactarse con estos funcionarios. Recomendamos incluir una selfie contigo y tu cédula donde los datos se ven muy claras, porque recuerda, no estás enviando esta selfie a cualquier persona, lo estás enviando a un funcionario del gobierno federal de los Estados Unidos cargado con Venezuela. Entonces, decirles esos puntos. O si tienes algo de más de decirles sobre tu propio dolor, lo que hicieron para destruir a tu vida, las vidas de tu familia, la gente que enteraron ustedes, comunícales eso y simplemente diles, elecciones con el régimen no funcionan
y que simplemente preferimos como un pueblo tumbar a Maduro estilo de la caída de Nicolae Ceausescu en Rumania. Si no están familiarizados con eso, búscalo en Google, es una obra hermosita de noticias. ¡Mua! Mira, cuando nombraste la caída de Ceausescu, llenaste mi corazón de alegría. Porque cuando yo me siento triste, cuando me siento abatido, yo siempre trato de ver el video completo, desde el momento en que Ceausescu está en ese balcón dando aquel discurso y la gente empieza a gritarle y a reclamar y su esposa a correr detrás de él a decirle, ofréceles más pollo, ofréceles más carne, ofréceles más dinero. Y a partir de ese momento empieza a abarrotarse ese régimen y termina con el fusilamiento de Nicolás y su esposa. Cualquier coincidencia en nombres es solamente una coincidencia, claro está. Y a Marcelo no le gustan los fusilamientos porque él es un pacifista, o me equivoco, Marcelo. Yo respeto el pacifismo en tiempos de la paz. Es un chiste, pero es un chiste. Okay. Pero no es el mejor chiste de la temporada. Marcelo, tu opinión de todo esto. Bueno, parcialmente dijiste la verdad. Yo estoy en contra de los fusilamientos porque el fusilamiento es la muerte de un soldado. Es a los soldados a los que se fusila. Y creo que estos miserables no merecen una muerte honrosa. Ellos merecen la muerte de los criminales. ¿Qué se hizo en Nuremberg? Se los colgó como a criminales. Y eso es lo que tiene que ser. Yo estoy totalmente en contra de fusilarlos. O sea, no se les puede dar ni siquiera ese último honor. Y menos aún permitirle... Sí, pero habría que restablecer la pena de muerte, Marcelo, porque en Venezuela la legislación tengo que recordarles que sí, la pena de muerte está en contra de la Constitución. Entonces, lo más apropiado con estos personajes sería que ellos caigan en combate en el mismo estilo de Óscar Pérez. Así, estos funcionarios chavistas tienen que caer en el combate y no ser fusilados después. Me encantan estas ideas. Nunca había tenido una tormenta de ideas tan provechosa como esta. Pero si ellos son capturados, pueden ser remitidos a un país que esté interesado en juzgarlos por crímenes como lavado de dinero, tráfico de drogas y demás. En Estados Unidos pueden ejecutarlos o pueden meterlos en Guantánamo el resto de su vida. Yo sueño con verlos a ellos vestidos anaranjados en Guantánamo hasta el día que se mueran. Porque en Venezuela solamente se les puede dar 30 años, pero en Guantánamo les pueden meter hasta el último de sus días, como se ha hecho allá, que le dan 10 cadenas perpetuas. Bueno, estaban negociando una salida digna hace 2 años para que Nicolás se jubilaba en Cuba, entonces quizás en Guantánamo, ese lugar está en Cuba. Claro. Solo diciendo. Sí. Tiene hasta una canción muy bonita, Guantanamera, Guajira Guantanamera, pero luego de esta... Chavista Guantanamero. pero me tiene sorprendido este señor. Qué agradable sujeto. Atención, luego de esta tormenta de ideas sobre qué hacer en el después, me gustaría escuchar, Marcelo, tu opinión sobre esta iniciativa. ¿Cómo ves tú la necesidad de que la ciudadanía venezolana, sobre todo los ciudadanos que son venezolanos y residen en los Estados Unidos y son residentes legales o residentes ya nacionalizados con la nacionalidad de los Estados Unidos, y su actuación exigiéndole a su gobierno, al gobierno del país en el cual pagan impuestos, que cambie su forma de actuar hacia el régimen venezolano? Bueno, lo primero que quiero hacer un comentario histórico, porque no va a faltar uno que diga qué hace este gringo metido. Quiero recordarles que los primeros que dieron su vida por la libertad de Venezuela fueron norteamericanos. Fueron prisioneros capturados en la expedición de Miranda, que fueron colgados en Venezuela. Entonces, la primera sangre derramada fue un extranjero que vino a morir por la libertad de Venezuela. Zack Foster no es más que un heredero de todos esos héroes que vinieron de otros países a luchar por nuestra libertad. Y como dije, los norteamericanos fueron los primeros, porque Miranda trajo norteamericanos en su expedición. Así que bienvenidos todos los que quieren luchar por la libertad, porque un freedom fighter es hermano de cualquier otro freedom fighter, sea donde sea que estemos y sea donde sea que luchemos, porque los opresores son los mismos y para nosotros son nuestros compañeros.
Me encanta la idea de Zach. Yo tuve oportunidad de ver una entrevista que le hicieron, porque como he dicho, este es un problema que lo solucionan los ciudadanos, no el pueblo. Aquí no se puede ser pueblo, porque el pueblo es una masa amorfa que no participa, que no le importa nada, que simplemente con sobrevivir, con comer y con pasar desapercibido le basta. No, los ciudadanos somos los que asumimos la responsabilidad por nuestra nación. Entonces, si somos ciudadanos, podemos lograr los cambios. Y efectivamente es necesario hacer notar el rechazo. De eso hay que hacer acciones coordinadas. Los voluntarios que me han contactado interesados en el proyecto del manifiesto, yo les he dicho que lo primero es hacer correr la idea, que más gente la conozca, y tenemos que empezar a organizar acciones coordinadas, decir, bueno, hay que quitarle la alfombra al interinato. El interinato, ¿por qué está ahí? Bueno, como han dicho algunos políticos latinoamericanos que le han comentado, amigos míos, ¿con quién vamos a hablar? Lo único que hay, que supuestamente es oposición, es el gobierno interino. No hay otro interlocutor, tenemos que hablar con lo único que hay. Pues esa oposición es, como decía, no te entendió que la frase era de Lenin, pero después me dijeron que fue de Félix Dzerzhinsky, fundador de la Checa, que después dio origen al NKVD y después a la KGB. Tenemos que organizar nuestra propia oposición antes de que la verdadera oposición se organice. Bueno, el interinato es la oposición del régimen y tenemos que quitarle la alfombra, tenemos que demostrar que no lo son. Tenemos que ir organizando grandes actividades para mostrarle a la gente que ellos no nos representan, que esa banda de ladrones, bandidos, traidores y vendidos no son Venezuela y no son los representantes de los venezolanos. Alguien nos comenta en el chat de los Patreons. Ya vamos a leer los comentarios del chat. Sí, pero Marcelo, viene el caso. Sí, porque dicen cómo organizar una protesta. Bueno, de eso vamos a hablar un poco más adelante y vamos a empezar a organizarnos todos, porque tenemos que hacer, esas embajadas ciudadanas son representantes de los venezolanos por cada región, por cada ciudad. Ese proyecto hay que apoyarlo, hay que organizarlo, y eso va a ayudar a organizar esa protesta. Que algún día nos vayamos, por ejemplo, todos con franelas, como alguien usó en Perú que decía, soy venezolano, pregúntame por qué estoy aquí. Y cuando vean 500.000 personas con esa franela el mismo día, van a decir, oye, de verdad que aquí pasa algo. Y decir, y no nos representa esa gente. Siempre hay enchufados, siempre hay corruptos, y siempre hay personas que dicen, no me importa, yo lo que quiero es estar tranquilo. Pero la gran mayoría de los venezolanos quieren a Venezuela y lo más que desean es volver a Venezuela, quieren volver a su casa. Entonces, con todas estas personas se puede hacer un gran acto visual, que se note que no respaldamos al interinato y a esta banda de ladrones, porque muy bien decía Zach, hay que exigirle al gobierno norteamericano que deje de financiarlos. Yo vi unas declaraciones del presidente de Blackwater, la empresa de seguridad, en realidad de mercenarios de Estados Unidos, que decía que con 40 millones de dólares él armaba la operación y sacaba a Maduro. Bueno, le han dado 100.000 veces más al interinato y todavía está Maduro. A mí me lo hubiesen dado y le digo al hombre de Blackwater, mire, aquí está, ¿dónde le deposito el cheque? Y vaya y saque ese hombre por el cuello. O sea, ahora, pero fíjate, Marcelo, que es interesante esto, porque desde hace, en realidad hay muchas propuestas y hay que decirlo, hay propuestas alternativas interesantes, hay otras que no son muy interesantes, pero son propuestas, hay otras que son trampas. Hay toda propuesta que venga de algún exministro chavista, olvídela, porque no existe exchavistas. El término ex-chavista no existe. O sea, una mujer está embarazada o no lo está. Así es el chavismo. O lo eres o no lo eres. No hay ex-chavistas. Esa enfermedad es incurable. Eso no se cura. No hay vacuna, no hay tratamiento, no hay remdesivir, no hay gotas milagrosas, no hay milagro de José Gregorio. Eso es incurable. Lo siento. Por lo tanto, todo aquel exministro chavista, dirigente chavista o cautivado por la flauta de Jamelín del chavismo en algún momento, que ande proponiendo salidas, cuando usted las revisa se da cuenta que lo que están proponiendo es chavismo. Es decir, defensa de la Constitución que Chávez se hizo a su medida. Invocaciones a esa Constitución. Peticiones que son las mismas que hizo Chávez,
en el 98, pero reformuladas y recicladas. Llamados desde la izquierda, utilizando términos que ya en lo que tú lo lees, tú te das cuenta, que si popular, que si las masas, que si el pueblo, que yo me lo coloco ya, son 22 años de experiencia, lo siento. Pero yo lo que quisiera preguntarte, Zach, es hasta qué punto, porque esto lo pregunta mucho la gente, porque lamentablemente los venezolanos no estamos acostumbrados a esto, a las formas como se hace la política en los Estados Unidos. ¿Hasta qué punto un representante, un senador, un secretario de Estado o un funcionario del Departamento de Estado se siente obligado o se siente comprometido o se siente, siente que algo no está bien cuando empieza a recibir una andanada de llamadas y de cartas exigiéndole un cambio de posición con respecto a un tema? ¿Qué tan efectivo es eso en los Estados Unidos? Muy bien efectivo. Varias veces los políticos se han reunido y escrito nuevas políticas a cualquier asunto, cualquier problema, simplemente debido a que mucha gente ha estado haciendo fuertes manifestaciones. Entonces, por ejemplo, mucha gente apoyando a Trump no están satisfechos con los resultados de la última elección. Entonces, muy rapidito, todavía tienen cientos de otras leyes que no han salido de comité, pero bien rapidito han producido diferentes leyes propuestas para aumentar seguridad electoral en un estado. En otros casos, en el estado de Missouri, hubo un gran problema supuestamente porque hay como una decena de jóvenes trans en ese estado. Entonces, varios políticos escribieron una ley sin aviso previo, sin que anteriormente sus propios constituyentes estuviesen totalmente alterados. Entonces, cuando reciben presión es cuando cambian las leyes, cuando hacen leyes o redactan las leyes. Con este proyecto no estamos necesariamente pidiendo una ley, sino reconociendo estos 29 personas en esta lista son la gente que hacen la política de Estados Unidos hacia Venezuela en punto y necesitan recibir un narrativo muy diferente de esta mentira que han sido vendidos por parte de la falsa oposición. La MUD, la cual actualmente no es la MUD, pero desde la noticia de ayer serán la MUD de nuevo para cantar los grandes éxitos. Son como un mariachi reuniéndose después de algunos años. Es como así, pero les comento eso. Estaba haciendo investigaciones con mi compañera en crimen, la concejala Marta Bueno de Kendall de Miami, y vimos informes de los presupuestos de mi gobierno de hace 15 años. Desde hace 15 años, el gobierno de Estados Unidos, a través de USAID y otras organizaciones gubernamentales de ayuda democrática, ayuda humanitaria, cada año enviaban millones de dólares a Chávez para ayudarle con la lucha antidrogas, porque recuerda, en 2006, supuestamente teníamos que creer Chávez a su cara que estaba luchando contra las drogas en Sudamérica, y al mismo tiempo también mi gobierno enviando millones de dólares, a menos 2 millones de dólares cada año, directo a la oposición para apoyar la democracia en Venezuela. Entonces, 15 años, mi gobierno, por buena voluntad, enviando millones y millones de dólares a estos ladrones, para que harían cosas como estar involucrado en Odebrecht, para que gente como Alejandro Betancourt podrían tener el escándalo financiero más grande en la historia de Suiza desde la Segunda Guerra Mundial, para que la gente de Guaidó podría venir a mi país y quedarse en los hoteles lujosos de Washington y hacer parranda, disfrutando la vida nocturna de Washington. Yo he hecho la vida nocturna en Washington. Esa ciudad en la noche es parranda, chamo. Es parrando, es muy deliciosa. Entonces, qué bonitos que esos tipos han estado haciendo parranda en la capital, tomándose sus selfies. Ay, mira, el monumento de Jorge Washington. Yo estoy acá, qué bonito. Mientras que nosotros en la Embajada Ciudadana
y también todos los voluntarios en la campaña Una Carta Salva una Vida, estamos totalmente inundados por venezolanos y sus familiares, gente que necesitan ayuda, gente que no está familiarizado con la política de mi país y se está encontrando más y más sorprendidos de que la patrulla fronteriza, de que ICE, de que el gobierno estadounidense no les da la bienvenida al mismo nivel de hace 2 años, cuando todo el mundo estaba pendiente a Venezuela. Gente, es importante que esta gente en mi gobierno sepa a no apoyar este acuerdo de salvación del régimen, porque eso es lo que es. Porque si ellos aprueban eso, si mi gobierno reconoce ese acuerdo, estarían impulsados a respetar el resultado como, ok, esto es la transición. Cualquier sea el resultado de las elecciones, eso es la transición. Excepto es una broma muy cruel porque no estamos haciendo de hacer todas las elecciones una vez en un paso, sabiendo que Maduro todavía no ha cumplido con su segundo término, su término robado, pero eso no tiene nada que ver con nada. Hagamos todo de nuevo. No estamos hablando de esa contingencia. Estamos hablando de que Maduro pueda cumplir el término que él mismo robó. Tenemos que aceptar el TSJ de Michael Moreno. Eso es totalmente inaceptable. Tendrían que aceptar esta CNE chavista, porque recuerda, Guaidó estaba negociando y luego no estaba negociando y luego no iba a reconocerles, pero ahora están haciendo negocios con la nueva CNE sin ningún tipo de representación. Van a ir a elecciones regionales en este año y les cuento exactamente lo que va a suceder. Apuesto que el chavismo gane entre 5 y 8 gobernaciones, mientras la mayoría contundente del resto se vaya al PSUV. Aun si ellos trajeran gente de Europa para vigilar el proceso, para ver si sea justo, no es necesariamente, no siempre es que los chavistas estén manipulando los turnos, sino que desplieguen un pelotón de guardias para cerrar un vecindario, para que calles enteras no pueden salir de su casa y llegar a los centros de votación. No siempre están jugando con las cartas, sino a veces se trata de prevenir quién llega a la mesa. Claro, todas las trampas a las cuales nos tenemos acostumbrados de estos años, pero yo... ¿Y qué más? Yo lo que te digo, Zach y Marcelo, es que el escenario que yo veo en estas próximas elecciones, yo no soy pitonizo, yo no hago astrología política. La astrología política la hace mi amiga Alexa Chercia, síganla en Instagram, astralmente. Ella sí hace astrología política, yo no. Pues eso ni es astrología, yo solo estoy aplicando fórmula. La fórmula, exactamente. Yo podría decirte, más bien, haciendo un análisis del pasado, que el resultado de las elecciones regionales, elecciones entre comillas, de este año, va a ser muy parecido y cuidado, si no idéntico, al que se vio en el año 2004. En el año 2004, después del referéndum que Chávez se robó, hubo unas elecciones regionales como a los 2 meses. Y en esas elecciones regionales, el chavismo arrasó y se quedó con todo, menos con 2 gobernaciones, que fueron las 2 gobernaciones, una que era Nueva Esparta, la isla de Margarita, donde estaba gobernando un chavista que empezó a ser incómodo para el mismo chavismo. Era muy fastidioso, no hacía caso. Entonces aprovecharon para liquidarlo y le dejaron la gobernación del estado a el caudillo regional Morel Rodríguez. Y la otra gobernación se la permitieron reelegirse. No se reeligió, o sí se reelegía, porque él estaba gobernando desde el año 2000, a Manuel Rosales, al cual ya le habían puesto la mano en el hombro para que se encargara de ser el cabeza de la oposición falsa y protibularia en las elecciones de 2006.
Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? No estoy diciendo que van a volver a entregarle a la oposición falsaria Nueva Esparta y Zulia. Lo que estoy diciendo es que el escenario es que le van a dar una mínima cuota de gobernaciones a esa oposición falsaria y prostibularia, y de esa mínima cuota el compromiso es que de allí, de esas gobernaciones, salgan los que van a encabezar la próxima elección presidencial. O sea, ese es el juego, ¿no? Basado en el pasado, es lo que estoy viendo, que es lo que van a intentar hacer. Ahora, Marcelo, se ha ido adelantando una propuesta. Ha habido muchas propuestas. Y en este momento estoy hablando con quienes de alguna manera han organizado dos de las principales. Zach Foster está tratando de organizar, y de hecho así lo ha hecho, así lo ha logrado, las embajadas ciudadanas, que en cada país donde hay un grupo de venezolanos se organice como instancia de organización ciudadana, las embajadas ciudadanas, valga la redundancia. Y tú, Marcelo, estás tratando de agrupar a dirigentes políticos ajenos a la oposición falsa y prostibularia y ajenos al chavismo para la constitución en futuro, inmediato o a mediano plazo, de una instancia de gobierno en el exilio que efectivamente se encargue de organizar las acciones armadas legal y legítimamente a nombre de la ciudadanía venezolana para la restauración de la república y la libertad de la nación. Quisiera preguntarte, Marcelo, porque muchísima gente te lo pregunta a ti, me lo pregunta a mí también, ¿cómo va eso? ¿Cómo ha ido avanzando el asunto? ¿Y qué consideras que debe hacerse y que debe seguirse haciendo al respecto? El proyecto estos últimos días ha ido bastante lento. Yo por temas personales estuve en proceso de mudanza y eso me quitó mucho tiempo, aparte del trabajo que me deja poco tiempo libre para seguir avanzando. No obstante, lo que me impresiona es la cantidad de gente que llega y no son dirigentes, son ciudadanos. Pero esa va a ser la fuerza. Entonces, el siguiente paso, y esto tengo que hablarlo con Zach porque su proyecto me parece excelente, es que estos ciudadanos puedan ayudar a organizar esas embajadas ciudadanas y ser los representantes de la idea como grupos. Algunos me han dicho que han enviado la idea y que hay gente que dice, no, yo no quiero saber nada, yo ya me olvidé de Venezuela, y nunca faltan los Guaidó lovers que dicen, no, es que hay que apoyar a Guaidó. Pero poco a poco se va mostrando la idea y va creciendo el grupo. Esto es una carrera de resistencia. Aquí no hay nada que vaya a salir a corto plazo, pero a largo plazo puede salir algo muy grande. Me han llegado propuestas por cantidad para trabajar la parte de la Contraloría, de los fondos que se puedan recibir. Hoy me enviaron algo sobre contratos de blockchain, tengo que leerlo, no sé los detalles, para garantizarle a la gente que todo fondo que se maneje sea limpio, porque como he dicho, de ladrones tenemos suficientes, como una caricatura de Mafalda que decía, lo que falta no es dinero, es que sobran ladrones. Bueno, eso es justamente lo que ha pasado en Venezuela. Entonces, el siguiente paso es ir organizando a la gente, y ahorita espero poder dedicarle, espero por lo menos 1 hora al día al proyecto para irlo avanzando e ir creciendo con los voluntarios que, como dije, son cada día más. Me han llegado propuestas para lo que debería ser la nueva Venezuela. Yo le digo, me encantan, me gustan, anótalas, pero no las puedo tocar en este momento, porque primero tenemos que ver cómo organizamos el grupo para llegar a que se constituya la Junta Patriótica. Una vez que tengamos organizado todo el sistema, cómo se va a elegir esa Junta Patriótica, vamos a ver cómo debería ser una nueva Venezuela. Me han llegado ideas fabulosas, temas constitucionales que hay que tocar sobre la seguridad, la libertad. Como siempre he dicho, los únicos 3 derechos que existen son vida, libertad y propiedad, porque un derecho no es algo que te tienen que dar, es algo que no te pueden quitar. Entonces, estas 3 cosas nadie te las puede quitar, y en base a eso, pues, ir haciendo que crezca el país. Yo he comentado, y me lo han dicho personas que ya leyeron la Constitución de Liberland, de la micronación en proceso de creación.
en un mínimo territorio, pero más grande que Mónaco, como 10 veces más grande que Mónaco, que está entre Serbia y Croacia. Y sea como sea, la Constitución tiene detalles muy buenos sobre el respeto a la propiedad, el respeto a la inversión, el estímulo a la inversión, porque el Estado está para que las personas puedan desarrollarse y esa inversión puede llevar a pequeños países a posiciones fabulosas. Tenemos países como fue Singapur, que hace unos años las culebras se arrastraban por la mitad de la ciudad y ahora es un país de un nivel de vida exageradamente alto que casi en cualquier parte del mundo no se le imaginan. Entonces, estimulando todas esas políticas de desarrollo, podríamos tener un país realmente grande, lo que debió ser y que no ha podido gracias a los dirigentes políticos y a la falta de ciudadanía. Porque siempre hay la costumbre de dejar en manos de los políticos. Dicen, no, es que yo no me meto porque la política es muy sucia. Por eso es que hemos tenido las porquerías que nos gobiernan. Y hay que dejar de elegir al menos malo. Y reconozco, yo también he participado así, porque cuando me ha tocado votar, digo, Dios mío, este es un poquito menos malo que el otro. O el que va a ganar es tan malo que tengo que votar por el que pueda. Y uno vota casi que por cualquier porquería. Entonces, empecemos a crear... No me lo digas, que yo he tenido que decir, porque es que yo no lo puedo ocultar, yo voté por Guaidó. Yo voté por Guaidó porque Guaidó era el candidato en mi región. Y entonces yo me comí ese mojón que nos hicieron comer a todos los venezolanos con cara de poseta, que hemos sido ciudadanos de segunda, lamentablemente creyéndole esa oposición. Bueno, pues lamentablemente yo asumo mi papel, yo apostillaré mi papel de pendejo. Pero no, es que votar por la unidad y el candidato es Guaidó, y entonces el candidato es Guaidó y yo fui como un pendejo y voté por Guaidó. O sea, yo soy corresponsable de esto, por supuesto que sí, pero por esa misma razón, y se lo digo a todo el mundo, porque mucha gente dice, bueno, yo le creía a Guaidó, yo no soy puro, no, todos somos pecadores. Todos creímos que esa oposición de verdad nos representaba. No tenemos la culpa de que nos hayan engañado. No tenemos la culpa de que nos hayan traicionado. Ojo, por querer la oposición. Por el chavismo yo jamás voté, ni apoyé jamás al chavismo. Pero las cosas donde son. Bueno, tenemos que corregir el error. Yo le puse una hojilla en la mano a ese mono. Ahora tengo que hacer lo posible para o quitarle la hojilla o cortarle la mano. Pero vistas las cosas como son, yo creo que el próximo paso para la constitución de ese gran movimiento de donde salga una nueva dirigencia opositora está en constituir una comisión promotora. Esa comisión promotora, yo siento que en este momento aquí hay dos personas, y estoy compartiendo esto con el público, yo siento que aquí hay dos personas que pueden tranquilamente formar parte de esa comisión promotora, sin que esto los comprometa en un futuro a tener algún rol de dirigencia o algún rol particular, sino que simplemente formen parte de esa comisión promotora de esas iniciativas para lograr que exista una junta patriótica o un movimiento patriótico, un gobierno en el exilio, como se le quiera llamar, pero creo que aquí hay dos personas que podrían tranquilamente formar parte de esa comisión promotora. Hay otros que se le han acercado a Marcelo, que harán unos maravillosos aportes, yo lo sé. Hay otros que seguramente también conocerá y con los cuales estará en contacto Zach. Pero quisiera de los dos obtener la siguiente respuesta. Yo creo que lo fundamental es la organización de los ciudadanos venezolanos donde quiera que se encuentren para combatir el régimen, pero muy especialmente y sin ánimo de hacer una distinción, de caer en esa práctica malsana de dividir a los venezolanos entre los que se fueron y los que se quedaron. Pero yo siento que dentro de el grupo de los que nos fuimos, hay en su mayoría mayores condiciones de seguridad para actuar abiertamente contra el régimen. A mí me parece, y siempre me ha parecido infame, que yo, que estoy fuera de Venezuela, le exija a un venezolano que está dentro de Venezuela calándose la completa, que salga a la calle para que lo maten, ¿no? O sea, me parece que no me siento a gusto con ello. Pero como yo estoy fuera de Venezuela, yo quisiera que los que estamos fuera de Venezuela hagamos algo para organizarnos donde quiera que estemos. Que aquí en Alemania exista una embajada ciudadana de venezolanos en Alemania. Que en España existe una embajada ciudadana de venezolanos en España.
que en Argentina existe una embajada ciudadana de venezolanos en la Argentina, en Chile, en Perú, en Ecuador, en Colombia, en los Estados Unidos ya existe una, en Canadá, y que esa sea la instancia de participación de los ciudadanos, como lo que en realidad es como una asociación civil. ¿Para qué? Para ayudar, número uno, para representarnos, para tener un representante. Número dos, para organizarnos en cuanto a las necesidades que como diáspora tenemos. Por ejemplo, y paso a leer los mensajes que tenemos acá. Nos dice, por ejemplo, la amiga Gloria nos dice, ella está en Arizona y nos dice que ella quisiera que se organizara una protesta frente a esas instituciones que le dan dinero a esa oposición falsaria, para que en vez de darle dinero a esa oposición, ayude a los inmigrantes venezolanos a los cuales no les llega ninguna ayuda. Porque ella siente que debería ser legal que un grupo de personas que apenas están esperando la aprobación de su TPS, ¿okay? le permitan reclamar ante esas instituciones que, bueno, que el dinero que está destinado a Venezuela se le haga llegar a los venezolanos y entre ellos a los inmigrantes venezolanos. Esa es una de las propuestas. La otra, saludos a Tamaris, que le manda un saludo a Zach Foster y quien le dice además un mensaje con el que estoy de acuerdo. Dice que Zach Foster parece más venezolano que muchos que dicen serlo, pero pisotean y desangran a Venezuela. Gracias, Zach, nos dice Tamaris López. Aura La Torre propone una franela que diga: perdí mi país, pregúntame cómo. Dinora Cudemus dice que esos chavistas son irrecuperables, de etiqueta en el pie, tal como hacía aquel personaje de la telenovela Natalio Vega, el hombre de la etiqueta. Le ponía una etiqueta en el dedo gordo del pie que decía son irrecuperables y le daba un tiro en la frente. Daniel nos dice lo siguiente: saludos, ¿cómo organizarse en cualquier ciudad de los Estados Unidos o en cualquier otro lado del mundo si cuando se llega a una concentración la mayoría de la gente está apoyando a la oposición y más específicamente a Guaidó, y si se dice algo en contra de esa gente te quieren agarrar a palos? ¿Qué piensas de esto, Zach? Bueno, algunos amigos míos en el Perú tuvieron un problema similar. Leopoldo estaba haciendo su gira de estrella de Hollywood para vender esta nueva película de las elecciones presidenciales de 2023, en que él supuestamente va a ganar porque esta vez van a abolir los protectorados, ¿verdad? Es muy sencillo, simplemente saltando toda esa paja. Estos personajes estaban protestando: hey, tú no nos representas, esto es tu culpa en parte, bla, 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 bla. Ustedes ya saben la ranchera porque hemos cantado esa misma ranchera tantas veces. Y guaidistas estaban intentando de enfrentarse a ellos mismos y simplemente se plantearon. No hubo ninguna instancia de violencia, pero esos chamos estaban listos para simplemente hacer la cosa si otra gente quería aprender esa vaina, porque ellos no iniciaron eso, solo que han dicho: ¿sabes qué? Yo he sido un activista pacifista desde el inicio, desde que Chávez se llegó al poder. Ahora tengo 34, 35 años, soy un exiliado, perdí absolutamente todo, no he visto a mi mamá en 3 años, ya basta. Entonces, si esas personas quieren pelear con nosotros para defender a Guaidó y Leopoldo, entonces me caigo peleando, pero simplemente se plantearon y no demostraron nada de miedo, nada de ser nerviosos. Y luego Leopoldo tuvo que hablar con ellos. Entonces intentó de secuestrar la energía, el momentum del momento y hacer ese concurso. Ay, bueno, chamos, yo también he sido preso, me tenían en bla, 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 bla. Ok, justo, pero hay algunos otros detallitos entre él siendo preso y él haciendo esta gira de 5 estrellas. Eso es otro cuento. Encima de todo, mira, gente, estamos hablando porque la transición que ellos están prometiendo es más de lo mismo. Regionales en este mismo año, luego el pueblo tiene que esperar y aguantar 2 años más de hambre, enfermedad,
no ser vacunados mientras esta pandemia corre totalmente sin control en Venezuela, los guerrilleros, toda la violencia, la delincuencia, la ocupación militar cubana, absolutamente todo, toda la muerte. La tasa de muerte del chavismo ya se está llegando a 500,000 y la mayoría contundente es después de que Maduro asume el poder. Lo siento, eso es la estadística. Yes. Si ustedes están preparados para perder 500,000 más, si ustedes, tienen que hacer cola por 3 días para a veces no conseguir nada de petróleo, a veces pagar $80 para que te llenen el tanque, Si están listos a hacer eso durante 60 años más, entonces apoyen al Acuerdo de Salvación Nacional y vayan a elecciones con este régimen castrocomunista. Si eso parece inaceptable a ustedes, no apoyen este Acuerdo de Salvación Nacional. Si todavía quieren pegarse al sueño de solo hacer el activismo pacifista para liberar el país, entiendo, váyanse a embajadavenezolana.org, haz clic en noticias, súmate a la campaña. Es más fácil que nunca enviar un mensaje en las redes sociales. Oye, senador, oye, oficial de Departamento de Estado, por favor, bla, 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 no lo apoyen, dejen de financiar a Guaidó. Y la última cosa que voy a decir, yo sé que esto parece muy aterrador y para mí es difícil, yo estoy de acuerdo, yo no quiero estar llamando a gente a las calles para ser matados desde afuera. Yo solo reconozco los patrones, los ciclos repetidos. El pueblo ha traído este régimen a sus rodillas varias veces. El pueblo, los ciudadanos, para no molestarse, los ciudadanos en masa han llevado este régimen a sus rodillas varias veces, al punto de caer. Y cada vez fue esta falsa oposición, todos los títeres de Henry Ramos Salub, de Leopoldo López, de Julio Borges, han sido estas personas metiendo el cuchillo en la espalda. ¿Por cuánto más tiempo van a permitir ustedes que ellos sean ese cuchillo? Simplemente ignóreles, no tienen sus mejores intereses vendidos. Todo el dolor y la humillación que han aguantado en estos últimos 2 años y medio, todo eso fue parte de su show. Porque recuerda, yo recluté contratistas hace 2 años y medio que estaban disponibles a ayudar a Guaidó a acabar con este problema. Y no lo querían porque me lo dijeron privadamente en ese tiempo. Querían hacerlo pacíficamente e ir a elecciones con el régimen. Es una realidad matemática de que hay más cuerpos venezolanos antichavistas de que hay cartuchos para llenar a los fusiles de los guardias. Anteriormente disparan a 1, disparan a 2, esos 1 o 2 mueren y todos se huyen con miedo por vida. Pero si ya no tienen ese miedo, porque hay mucha gente suicidándose, pues en vez de suicidarse, ¿por qué no luchar hasta la muerte? Eso es lo que estoy diciendo. Sí, quisiera Marcelo, tu valoración al respecto ya para irnos despidiendo sobre esta preocupación que tienen muchos venezolanos que dicen, bueno, pero es que uno quiere organizarse contra esa oposición falsaria, pero aún en el extranjero parece que les queda mucha gente que los apoya en sus giras y en sus acciones y en sus cosas y que va y los aplaude, porque, ¿cómo no? Yo vi a los muchachos que fueron y se le enfrentaron a Leopoldo en Perú, pero el grupo de muchachos que fue a reclamarle no era mayor que el grupo de gente que fue a aplaudirlo, independientemente de que fuesen activistas o todo aquello. Los tipos parece que todavía tienen quien los aplauda, Marcelo. Es que el efecto Guaidó, cuando surgió, fue grandísimo y muchísima gente se quedó pegado ahí. Además, es más fácil apoyar a otro para que otro haga todo el trabajo. El facilismo típico. Pero hay que actuar como es la reproducción de las bacterias, que cada tantas horas se divide. Entonces una bacteria se divide en 2, 2 en 4, 4 en 8, 8 en 16, 16 en 32 y así se va multiplicando. Va siendo, pero cada uno hablar con una persona por día y convencerlo. Y al día siguiente uno más, y al día siguiente uno más. Sorprendería. Si alguien conoce la historia de cómo se creó el juego de ajedrez,
al final un rey agradecido le dijo al que creó el juego, mira, ¿qué te puedo dar? Dice, dame un grano de arroz, un grano de trigo por el primer cuadro, 2 por el segundo, 4 por el tercero, y así hasta llegar al último grano de trigo, al último cuadro del tablero de ajedrez, que son 64 cuadros. Y el rey se rió y dijo, denle lo que pidió. Y al poco tiempo los matemáticos le dijeron, no existe suficiente trigo en el mundo para darle lo que él pidió, porque los números crecen así. Entonces simplemente es cuestión de irlo haciendo. Que el primer día fueron 10, bueno, la siguiente manifestación a lo mejor irán 12, y la siguiente 15, y la siguiente 20, y la siguiente 30, y así se irá creciendo. Pero hay que ser ciudadanos, cada uno asume la responsabilidad de propagar la idea y de ir creciendo. Vamos a ver cuánto tardó el cristianismo, por dar un ejemplo, en llegar a lo que llegó. Al principio eran perseguidos y eran pocos, sin embargo no tardaron en imponerse en Roma. Yo creo que estamos hablando, el cristianismo le tomó como ya casi el siglo, ¿no? El sí, milenio. Pero, no vamos a decir que nos lleve el siglo, pero ahí tienen un ejemplo de 12 apóstoles a lo que llegó un siglo después. No necesitamos esperar un siglo, pero tenemos que trabajar con esa convicción de cada día vamos a hablar con alguien, vamos a traer a una persona. Me han dicho personas que están en el grupo de voluntarios, dicen, mira, hablé con varias personas y a algunos les gustó, les mandé el video del programa que hiciste con Daniel o el video que está en tu canal, tal cosa, y así se van convenciendo. Es cuestión de hacerlo. ¿Será poco a poco? Sí. Ahora vamos a organizar grupos, sí. ¿Y lo lograremos este año? No. ¿El año próximo? No sé, pero vamos a ir creciendo. El asunto es tener la paciencia y constancia. Exactamente. Tener la paciencia, la constancia, la capacidad. Dios concede la victoria a la constancia. Decía Bolívar. Dijo un tal Simón Bolívar, que hizo algo muy grande. Un señor llamado Simón Bolívar ahí en un momento, yo no sé, iluminado, dijo eso. Pero en todo caso, yo creo que es importante entender que el gran enemigo de la lucha por la libertad es el cortoplacismo y la desesperación. Porque lamentablemente es lo que se ha llevado por el medio, gracias a la paciencia que tiene el adversario, el enemigo, lo que nos ha llevado por el medio muchas iniciativas en el pasado. Quisiera comprometer a Marcelo Croatto y a Zach Foster para estar de nuevo en otra ocasión conversando los tres, porque hay demasiadas preguntas y demasiados comentarios de la gente. Aquí plantean inclusive que bueno, que cómo se hace si los Estados Unidos está en el comunicado conjunto con Canadá reconociendo la viabilidad y legalidad de esas elecciones regionales. Aquí nos dice también Dinora Cudemus que, bueno, dice Jack Albaquian que hay que tomar decisiones drásticas con esa oposición falsaria. Por aquí nos dice César Márquez que si le están parando tanto a los influencers, que bueno, que convoquen a una asociación de influencers para que difunda la idea de la necesidad de tener un nuevo liderazgo opositor. Nos dice Dinora Cudemos también que le corresponde a los taxpayers y a los congresistas hacer una auditoría del dinero que se le ha dado a Venezuela, no a los venezolanos, al régimen y a la oposición falsaria, porque al congelar ese dinero ellos asumieron la responsabilidad que esa custodia implica, y al aprobar recursos al interinato incurren en una responsabilidad. Igualmente, es un dato según un informe que publicaron hace 2 o 3 meses, menos de 3 meses, 98% de la ayuda humanitaria, o eso sea, los fondos para ayuda humanitaria que Estados Unidos había enviado a Venezuela entre 2017 hasta los finales de 2019, época de Guaidó, solo unos 2% llegó a cualquier venezolano. Otro 98% de toda esa plata de ayuda humanitaria desapareció. Eso es según un informe publicado por mi gobierno. 8 toneladas de más de 360 toneladas de ayuda humanitaria en la frontera colombiana, allá en Cúcuta. 8 toneladas han llegado a Venezuela. Los otros 360, ¡puf!, desaparecido. ¿Y cómo desaparecen 360,000 toneladas? Los mercados negros tienen un alcance muy largo.
Bueno, Safo, nos has dado un tema para la próxima, porque creo que para la próxima vez que nos reunamos debemos hablar de ese informe y de los datos que ese informe arroja. Pero por favor repite la iniciativa, el telefonazo, por favor. Sí. Telefonazo por la patria. Llamen directamente a la gente en el gobierno de Estados Unidos que hacen la política de Estados Unidos. ¿Dónde está la lista? ¿Dónde está la lista? Embajadavenezolana.org. Haz clic en noticias y últimamente invito a mi exnovia María Corina. Si quieres terminar siendo la oposición a la oposición allá en Venezuela, le invitamos a venirse por acá a hacer algunas cosas reales. Solo les dejo con eso allí. Y ojalá que puedan adivinar cuál parte de esa frase fue hiperbólica, pero no, de verdad, María Corina, vente, toma tu propio consejo, vente. Yo quisiera saber quién está entrenando a este muchacho, porque me tiene verdaderamente impresionado. Sobre todo su correcto uso de la palabra chamo y su correcto uso de la palabra vaina en los momentos indicados, Zach. Te felicito. A ver. Si ustedes venezolanos están corrompiendo mi español mexicano, no lo aprecio, pero les amo de todos modos. Está bien. Marcelo Croato, gracias por habernos acompañado. No, gracias a todos por haber estado con nosotros y por favor, organícense, seamos ciudadanos. Seamos ciudadanos y por supuesto, organicémonos como tales. Ahí no diga más. Que bueno, y entonces, ¿qué hacemos? Le están proponiendo qué hacer. Propuestas hay. Puede usted preguntarle a Zach Foster o puede usted preguntarle a Marcelo Croato. Así que ese cuentico de, no, es que no hay más nadie, es que yo estoy con Guaidó porque no hay más nada que hacer. Mire, invéntese otra que alternativas hay. Telefonazo en contra de la posición falsaria y prostibularia. Aquí les dejo la página web donde está la lista de los funcionarios a los cuales llamar por teléfono, escribirles por las redes sociales, escribirles por sus correos electrónicos. La gran mayoría de los funcionarios, sobre todo de los parlamentarios en los Estados Unidos, tienen su propia página web, la gran mayoría de ellos, y tienen allí sus contactos y sus iniciativas y todo. Si usted es ciudadano venezolano en los Estados Unidos, si usted es ciudadano venezolano y americano y paga impuestos en los Estados Unidos, usted tiene una responsabilidad también. Usted debería ser el primero en llamar, inclusive, aunque no esté en la lista, al representante del condado en el cual usted vota y al senador del estado en el cual usted vota y dígale, yo soy venezolano, yo soy americano, yo voto en su condado, yo voto en su distrito, yo voto en su estado y yo quiero que usted sepa que no pueden seguir apoyando a esa posición falsaria y prostibularia ni seguirle mandando dinero por trastiendas o de forma directa a través de negocios o a través de las ayudas estas que están haciendo de distinta manera al régimen venezolano. Esa es una forma de actuar. A usted nadie le está pidiendo que se inscriba en un partido, nadie le está pidiendo que apoye o deje de apoyar a su equipo favorito. A usted nadie le está pidiendo que se ponga la camisa de un partido, nadie le está diciendo que salga públicamente a decirlo. Hágalo usted como ciudadano, asuma su responsabilidad. Estoy seguro que si todos asumimos nuestra responsabilidad, vamos a ir llegando poco a poco a esto. Gracias a todos por habernos acompañado y por supuesto nosotros seguiremos haciendo estas reuniones y seguiremos difundiendo lo que estos venezolanos y tantos otros tienen que decir con respecto a nuestra situación. Hasta la próxima. ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia, envía rápido y seguro, en avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo.